Seder de Pesaj, como de costumbre, estábamos toda la familia alrededor de la mesa para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. El más pequeño de mis descendientes encontró una vieja maleta donde guardaba mis fotografías de juventud. Y casi por arte de magia, la memoria, esa vieja amiga con cara de siglos, vino a sentarse con nosotros a la mesa. One single object can symbolize a people's saga. If we had to choose the object that goes along with the Jewish saga, it would be the suitcase. The same suitcase that has always accompanied this people, frozen in time, and by the same token, in constant movement, carrying its memories and hoping to one day settle down somewhere to become its own nation. A people that uses its present to reinterpret its past and carve its future. But memories do not need space inside a suitcase. They travel with you everywhere. Not even an ocean separating two continents was able to erase the generations of lessons that the mind of the Jewish immigrant now bears. Yo nací en Pinsk, esa es la ciudad de Polonia. Sí, Rumania, Novo Sulica. En Sátor-Alja-Ujhel, Hungría. Nací en Novo Sulica, en Sarabia. Yo nací en Austria. Nací en Rumania. Crowding small towns or in cities across Eastern Europe, young Jews untrained in the ways of adventure living, used to the comforts of their homes and the tight solidarity among their communities, were compelled to cross an ocean bound for uncertain destinies. Adversity was not a new chapter in their lives, so they had learned to accept tragedy as a challenge. The cards were on the table. There was no turning back. Tenían una visión, diremos, muy interna de su situación. Ni siquiera se daban cuenta a dónde habían llegado y qué es lo que estaban haciendo. Lo importante para ellos era mantenerse en el grupo y consolidarse económicamente, avanzar económicamente, tener un sustento, porque no solamente llegaban familias, en su gran mayoría llegaban gente sola, dejaban a sus familias, porque no todo el mundo tenía, diremos, ni los permisos ni la posibilidad de traerlas. Entonces,
La idea de muchos de ellos era tener un sustento económico para ayudar a sus familias en Europa Oriental o traerlas algún día. Me recuerdo el día que mi papá viajó para la América, lo acompañamos hasta el autobús. Yo tenía entonces 5 años de edad y como hoy recuerdo cuando mi papá subió al autobús y desde el autobús nos hacía con la mano adiós. Ayudar más a mi familia. En aquel entonces unas hermanas para que se puedan casar tenían que tener un dote. Y cuando uno iba a la América Latina, vamos a decir, y podía ayudar, era más fácil para que se casaran. Los grandes esfuerzos casi sobrehumanos que hacían los primeros inmigrantes que venían de la Europa, donde sufrieron persecuciones, donde sufrían hambre, donde sufrían enfermedades, donde no podían trabajar en nada sino en comercio y no tenían ni siquiera con qué comprar mercancía, casi siempre era cambalache, no les permitían ir a las universidades, mi padre sufrió pogroms todavía. Ser judío era como una desgracia. Ser judío era perseguido, un extranjero en su propio país. Era malísima la situación, especialmente por el servicio militar que tenían que hacer. Allá el servicio militar era obligatorio y a los judíos los trataban muy mal los romanos. Los romanos tenían la costumbre de pegar, de dar 2 chichins. Eso quiere decir 25 latigazos. Me vine en serio para no hacer servicio militar en Rumania, que era muy malo, pegaban allá y ese y el otro. O sea que habían 2 grandes tendencias. La tendencia ideológica judía, que era el sionismo, la tendencia de inmigración masiva escapándose de Europa, a como diese lugar, y la tendencia de quedarse en Europa y ver en las doctrinas de salvación ideológica que estaban alumbrándose en Europa, como el socialismo, las diferentes tendencias del socialismo, ¿sí? Una reivindicación de sus derechos como hombres y mujeres que podían vivir tranquilamente en Europa bajo un nuevo contexto político, y por eso se volcaron muchos de ellos a pertenecer a esos movimientos. 3 million Eastern European Jews left their countries where they had lived for centuries in search of new horizons in the West, looking for nations where they could recapture their dignity. Germany, France, Holland, England were attractive destinations, but virtually impossible to attain. Soon, though, Jewish people would realize that the world does not end at the edge of an ocean. Un amigo de él que le dijo que había recibido una carta donde decía que en Venezuela se conseguía el oro por las calles. Me atendió el dueño de la agencia, me preguntó a dónde quiero ir. Le dije, ¿a dónde se puede ir? Me dijo 2 países, Venezuela y Colombia. A ninguna otra parte. Entonces le dije, ¿cuáles son las condiciones de Venezuela y cuáles son las condiciones de Colombia? Me dijo, para bajar del barco en Venezuela usted tiene que mostrar $20. Para bajar en Colombia tiene que mostrar $100. Entonces le dijo, voy a Venezuela. Y después pararon en La Guaira. En La Guaira preguntó papá cuánto hacía falta aquí para bajarse. Le dijeron, mira, si puedes enseñar que tienes $5, ¿te puedes bajar? No, dice, eso sí puedo. Y se bajaron. Estaba al lado un señor mayor que estuvo ya en Venezuela. Me dijo, joven, ¿cómo es que usted se decide por 20 aquí, por 100 no allá? Le dije, mire, yo no tengo a nadie ni aquí ni allá.
Pero si piden solamente $20, aparentemente ellos quieren y están más interesados en inmigrantes. Entonces yo voy para allá. Y si me vas a preguntar sobre la impresión que tuve al llegar a La Guaira, tengo que decir de que si hubiera tenido un barco para regresar para Europa, a lo mejor lo hubiera hecho. Afortunadamente no lo tuve. Las primeras 3 semanas lloré, porque me fue muy difícil, sí. Vinieron, iban a Estados Unidos, el barco entró por el canal de Panamá y paró en Puerto Cabello. Ahí en Puerto Cabello había un grupo de jóvenes de esa época, tanto de Puerto Cabello como de Valencia, y les dijeron que podían quedarse perfectamente en Valencia o ir a Caracas, donde había muchachas judías muy bonitas, ¿no? Solteras y demás. Miré con arrobadora exaltación, desde la enhiesta cima del Ávila florido, la más hermosa glorificación, la apoteosis más sublime, era la Sion de Hispanoamérica, la heroica e hidalga Venezuela, madre egregia de 1 y 1000 libertadores. These verses from Jewish Sephardic poet Isaac López Fonseca also reflect the feelings of the Ashkenazi newly arrived to this land. Which Venezuela is López Fonseca talking about? The Venezuela which in 1811 decreed that there must be tolerance to other religions? The Venezuela that eliminated the Inquisition as soon as it achieved its own independence? He talks about a nation that turns its back to the traditional prejudices of the civilized Europe. The verses of López Fonseca harbor more than an ode to patriotism, a huge gratitude towards a virgin land of simple and decent human beings. Así que le digo, con los recuerdos, vivo con el gran amor a este pueblo que nos recibió hermanos. Y un país hospitalario. Y me gustaba mucho la gente venezolana, que era muy cariñosa. Y poco a poco cogí muchísimo cariño y amor por Venezuela. Porque Venezuela es un país de sol, está muy bien situada. Es cierto que estaban los años ni tan finales del despotismo de Juan Vicente Gómez, pero aún así era un pueblo no despótico. El despotismo estaba por arriba, pero el pueblo era abierto, el pueblo era cordial, el pueblo era inocente. In the 20th century, Venezuela was already living through a time of peace, and modern times began to raise their head. Juan Vicente Gómez's dictatorship eliminated regional feudal spots and general unrest. For the first time, the country was connected by highways. Even though the people suffered at the hands of a tyrant, they also had fun, eating mangoes out of the trees and listening to the local bands at Plaza Bolívar. What a difference from that bitterly cold Europe, so dark and filled with prejudices, where being Jewish was a heavy burden to be carried for a lifetime. The first Ashkenazi immigrants arrived in this provincial, bucolic, mixed, and friendly Venezuela. No tiene nada que ver con eso. Allá era una vida triste, miserable, con hambre. Pero aquí, desde el primer día que yo llegué, me fue bien. Tenía 15 años cuando llegué para acá. Diferente completamente, ¿no? Carota, ¿quién comió carota negra en Venezuela, allá en Polonia? Todo era diferente, pero uno va acostumbrándose. Estaba un mes en Venezuela, pero yo hablaba de a poquito porque sabía rumano. Y el rumano es un idioma latín. Y yo hablaba. Mi mamá le compraba al frutero. Y entró un día y dijo, se reía. Yo dije, ¿qué te ríes? Me dice, yo compré papa. Y le dije, mamá. Así pensaba. Era un día domingo, que tal vez era el peor día de haber llegado a La Guaira.
Y entonces nosotros que nos íbamos hasta Puerto Cabello, bajamos del barco para hacer turismo. Sino la manera de vestir, todos de vestidos de satén rojo, de colores muy brillantes, bailando en las plazas, ver las casas con las rejas hasta el último piso de arriba, era algo muy nuevo para uno que venía de Europa en aquel entonces. The heat, the bright colors of nature, the people, everything overwhelmed them. All of it was very strange. The sounds of such an alien language, so filled with vowels. And then, sweaty and with a galloping heart, they faced their destiny. Todos teníamos en mente de que estaremos en Venezuela donde varios años, 2, 3, 4, máximo 5 años. Nadie pensó en quedarse porque no había tanta parte social que lo llamaba la atención a uno. Nosotros nos quedamos en La Victoria con un baúl casi cerrado porque mamá casi un día sí, otro también iba a volver. Y se encerró en su cuarto porque ella no iba a tratar con los otros Klopper. En principio Venezuela fue muy difícil porque vivía en una pensión Beckerman, que era toda la gente que vivía en Venezuela estaban de paso, eran Klopper, eran vendedores y llegaban, después pensaban regresar a su país natal o otra parte, no era una comunidad establecida. Era una vida aquí muy buena. Nos querían mucho, los extranjeros, los musiú. Musiú, pero las capas más bajas, no decían musiú nunca. Jurungo. Jurungo es el que hablaba otro idioma que yo no entendía. Cuando hablamos bien mal el español, nos dijeron, ay, qué bien tú hablas el español. Pero eso era que casi no hablamos. The warmth and hospitality of local people was perceived through their gestures, even before they could utter a word or understand each other's language. Neighbors offered their help and invited them into their homes. The newcomers could have allowed this nation to bewitch them with its attractive nature, as so many other foreigners who had succumbed to its beauty and were simply lost in oblivion. Why didn't they? What or who could have avoided it? They didn't abandon themselves because they remembered the compromise they had towards their own people and never lost sight of the reasons why they had ended up here to enjoy peace and liberty. Poor people treated them with such respect that they conferred the title of doctor to each foreigner. But actually, the formal education of most immigrants was very short. Still, most had a good knowledge of classical literature, music and theater, and they were familiar with the main politics of human rights ideologies, to the point that in 1936 they established a committee of street vendors of Valencia. Mi papá formó parte, las fotos creo que están aquí en la Unión también, de los primer sindicatos de cuoteros, que eran los clappers, que decidieron unirse entre ellos para, entre ellos, organizarse primero y eventualmente, si había algún problema extracomunitario, tener un sindicato formado. Esa formación viene del Poalet Zion, la formación política del Poalet Zion, el socialista y socialista democrática. How did they earn their living at first? One could assume that they did not have formal training. But many of these European Jews had a profession. And as soon as they could, they began opening leather, clothing, hat, carpentry, and eyewear shops. But at first, most of them began by selling things door to door, a dignified way to earn a living. El ser Klopper no era una condición, sino un oficio obligado que tenían que cumplir, pero una condición humana. La condición humana de ellos era otra, completamente diferente. No se asociaba su profesión con su condición humana o intelectual. Entonces, al llegar hacen lo que hacen todos, buscan hermanos, paisanos, y entonces se ayudan, le ponen una maletica al hombro,
le dicen sal y vende y le dan el vocabulario esencial y tú tienes... Entonces él me dio unos pieles y eran, yo le dije, ¿qué son estos? Dice, tú debes decir pieles de zorro legítimos de París. ¿Qué quiere decir esto? No me dijo nada. Llegaban a Venezuela, había siempre alguien que le daba el primer pecle. Pecle es el primer paquete de mercancía y no le cobraba esa mercancía hasta que no la terminaran de vender. O sea, era un crédito al plazo que tú pudieras pagar. Y después tocas a la puerta y dice, te van a decir quién es. Entonces tú tienes que decir ente de paz. Yo digo, ¿qué quiere decir? Dice, Greenhaya. ¿Quieres saber todo? De una vez quieres saber todo. Le contaban incluso las eventualidades del lenguaje que se te pudieran presentar y lo lanzaban a la calle y cuando él regresaba, bueno, les daba regresaba la mercancía y se quedaba con el dinero. Era una cofradía y había en ellos una formación socialista auténtica. Es decir, lo de todos es de uno, uno es de todos, porque era una formación no solamente política, sino los obligaba a la vida a ser tan solidarios. Salimos a vender casa por casa ahí, no hablaban español y después pagaban un bolívar a la semana. Era difícil, muy difícil. La gente cree que antes caía del cielo. No, era muy difícil. Bueno, mi papá era Klopper, por supuesto. Eso fue lo primero que él hizo, que yo siempre le admiré mucho eso, porque vino aquí, tenía 17 o 18 años cuando vino. No sabía español, no sabía leer ni escribir porque nunca fue a la escuela. Él fue al Heider y lo único que aprendió fue escribir yiddish. Entonces llegó aquí y le dieron, como se decía, vino alguien, le dio un pekel y le dijo, vete. Bueno, y fue. Yo no sé exactamente cómo lo hizo, pero lo hizo y sobrevivió y vivió. Obtuve crédito para vender afuera telas de casa en casa. Y mi papá me contaba, a él le encantaba contar esos cuentos, de que él había civilizado en cierto modo, porque él había llevado zapatos hasta los últimos rincones de Venezuela, en muchos de los sitios subiendo en burro. Los judíos que estaban en Caracas, sin mencionar nombres, se sentían dueños de la plaza. Y si tú querías entrar en la competencia, entre comillas, ellos te vendían las cosas que ellos tenían al precio de mayor o al precio que ellos le vendieran a los buhoneros, con la condición de que te fueras de X sitio hacia el interior. ¿Por qué fui a Valle de la Pascua? Porque la poca gente que había, que todos eran Kloppers, decían que ya no hay lugar para más Kloppers, vaya para el interior. Y yo era joven, y qué importa, vaya para el interior, voy para el interior. Ya no podían trabajar en Caracas porque habían demasiados Kloppers. Entonces fueron a diferentes otras partes, hasta a lugares tan inhóspitos que hay ahora, a San Juan de los Moros y a otros más pequeños pueblos. They called themselves Clapper, which in Yiddish means something like someone who knocks on doors. And so the suitcases they brought from Europe became the tools of their trade. Their personal things unpacked, the luggage was refilled with fabrics, tablecloths, and clothes. With this burden, they went out into the most remote villages and mountains of the country. Their first official contracts were mainly with import firms owned by Sephardic Jews established in Venezuela years before. These people helped their own kind by letting them have the merchandise and pay for it later. It was a time when giving one's word was more valuable than a written contract. And they lived to honor it. Y que todo tenía que ser muy correcto, que tu palabra valía más que una firma, que todo tenía que ser, hasta la hora de sentarte en la mesa era la misma siempre. They settled down all over the country. San Fernando de Apure, Por la Mar, Ciudad Bolívar, Valle de la Pascua, Villa de Cura, San Felipe, Tinaquillo, Barquisimeto, La Guaira, Puerto Cabello, Coro, and larger communities resided in San Cristobal, Maracay, Valencia,
Maracaibo, and Caracas. In some cities, the Ashkenazi communities established institutions such as the Valencia Organization for Zionist Cultural Charity, the Israeli Society of Maracaibo, which is still open, the Israeli Center of Maracay, and the Israeli Society of San Cristobal. Y eran los inmigrantes con todo ese bagaje. Y comenzaron a construir en Venezuela lo que ellos habían vivido en la parte oriental de Europa, en Polonia. Y esto es lo que se llama una Keilah. La palabra Keilah es eminentemente ashkenazí. Esos líderes tenían una ansia terrible de sobrevivir y de continuar con su judaísmo, a pesar de todos los inconvenientes, de la miseria económica. Lucharon hasta llegar a ser triunfadores. Se apoyaban unos a otros, trabajaban desde la mañana hasta la noche. Las mujeres eran las socias de los maridos. Estas señoras fueron anfitrionas profesionales. Ellas tenían que atender a la gente que venía afuera, darle comida, a veces ubicarlos en las casas como pensiones, a veces alojar a personas que estaban en mala situación por un tiempo. Entonces las casas eran como casas de vecindad, como casas pensionales, pero estas mujeres se dedicaron a cocinar, a ayudar, a lavar y planchar. Yo las considero a ellas tan pioneras de nuestras instituciones comunitarias como los hombres. Por lo tanto, tenían una fortaleza muy, muy grande. La parte laica tiene una fortaleza muy grande. La parte religiosa también, naturalmente, por sus creencias, por sus estudios, pero la parte laica era la parte osada, atrevida, diría yo. Y esa parte osada, atrevida, es la que echó para adelante lo que es la comunidad de hoy en día, porque no había otro remedio, había que ser osado. The hard thing was to comply with the orthodox rules of the Jewish religion. But it must be admitted that, for praying, the more pious Jews opened their doors and even gave rides to other worshippers to complete the minyan. The 10 men needed to pray to the Almighty. Los rezos se hacían en la familia en la casa de alguien que tenía la suerte de tener una casa. Porque muchos de nosotros no teníamos nuestra casa, nosotros vivíamos en pensiones, en habitaciones alquiladas, en casa. Entonces decidió hacer el minyan en su casa y se rezaba todos los días. Yo estaba encargado de recoger los pocos paisanos que querían venir a las 6 de la mañana y me tiraban de vez en cuando un zapato porque era muy temprano. Jewish pensions began to pop up everywhere to be able to accommodate the newly arrived. And they became the meeting point, a place where Yiddish was spoken, home foods were enjoyed, and the first wedding contracts between the Clappers and the sisters or cousins of their friends were made through photographs. Nos orientaron para ir a vivir a la pensión Beckerman, que era la pensión judía única que existía y donde todos los solteros venían a comer el almuerzo. Y es ahí donde conocí también al que luego fue mi esposo. Y uno iba a almorzar allá con 5 bolívares, almorzaba. Y le daba 1 bolívar, 2 bolívares de propina al mesonero y te atendía como un rey. Entonces, Mañe me salió siempre, vos viste ¿qué quieres comer? Esto, tengo que brutar en el label. Mira, en fin, cosas fritas, cosas así, vareniques. As immigrants wrote letters narrating their progress in the New World and expressed being happy with this new life, their families and friends would make the decision to get out of Europe as well. And they came in from Bessarabia, Bukovina, Transylvania, Poland, Hungary, and Russia. A medida que fue cambiando la situación económica y que fueron mejorando y formando una base, cambió el criterio y empezaron más bien a traer su familia. Pues yo recuerdo haber visto así de la baranda del barco y abajo tú veías puros hombres vestidos de blanco con sombreros de paja. Y yo debo haber pensado, uno de estos es mi papá, pero ¿cuál será? With time, they opened stores and small crafts industries, generally at their own homes. Husband and wife worked shoulder to shoulder, without rest, because their obsession was to give their children a safe life
and an education that would grant them a better future than their own past, both socially and culturally. Their greatest ambition was to see their children go to college and become professionals. La mayoría de la gente, yo diría que el 90% de la gente en Valencia, una vez que dejaba de ser cuotero, se montaban su tienda. Y todos tenían sus tiendas una enfrente de otra y se hacían la competencia feroz. Pero después que cerraban la puerta de la tienda eran íntimos amigos. Had they earned enough money, they might have returned to Europe. But most were lucky not to follow that path. Their destiny would have pushed them into the whirlwinds of the Shoah. As the 30s wore on, anti-Semitism became stronger in Europe due to Hitler's negative propaganda, which was spreading all over the continent. The European Jews were trapped on a one-way street. Most countries, fearing the Nazis, had closed their borders to Jewish immigration. La guerra fue realmente una de las razones por las cuales la gente se quedó quieta, porque había que esperar noticias de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de todo. Y no había nadie en la ciudad de Valencia que no tuviera un grupo familiar bien sustantivo, bien fuerte. Que estábamos fuera de alcance de aquella hecatombe. Entonces, claro, para nosotros era un paraíso eso. Porque los judíos no lo dejaban entrar en ninguna parte. Se lo sabemos ya de historia. Y uno encontrarse en esa parte del continente era un milagro. Entonces, tú vivías la vida en la madrugada con la BBC de Londres, a las 3 de la mañana, y la Radio Schenectady, que eran las que te daban las noticias de la guerra. Y ahí participaban todos, grandes, niños, viejos, todo el mundo. Pero no nos dábamos cuenta ni de lo que era el Holocausto, eso, porque siempre se trató de creer que no era verdad, como ahora. Entonces hablábamos más bien de lo que era el poder soviético, el poder alemán, pero más bien como países, no como una cosa posible. Yo creo que en verdad, en una mente de un pueblo sano, como es el venezolano en el fondo, no podía imaginarse que eso podía existir. Entonces tampoco los periódicos daban la verdad. Entonces cada vez que llegaba uno de ellos, lo primero que se hacía era que se le traía al centro comunitario y esa persona hablaba y explicaba lo que estaba pasando en Europa. Así que nosotros sabíamos de Europa por los rumores de esta gente. Pero esta gente, ninguna de ellas había huido de un campo de concentración. Ellos lo que habían huido de sus países precisamente para no ser atrapados en los campos de concentración. Acuérdate que la gente estaba muy adolorida. Que mucho de eso se ha perdido, pero en un momento que tú sientes que estamos desapareciendo, había un sentimiento que hasta los niños lo sentíamos. Bueno, que tú sientes que nadie te quiere, que puedes desaparecer de la faz de la tierra, todo eso, todo que tenemos que estar juntos y nos tenemos que querer más, nos tenemos que ayudar. Bueno, tuvo que hacer una cantidad de contactos y le costó dinero, inclusive para conseguir permisos para traerlo y eso. Consiguió permisos para unas 14 personas, pero cuando esos permisos llegaron a Polonia, ya se los habían llevado para los campos de concentración. The Israeli Ashkenazi Association managed to pull off a great stunt when the generosity of General López Contreras challenged the German might. And 2 ships, Caribia and Königstein, filled with almost 200 Jews, were received by a joyous community at the ports of La Guaira and Puerto Cabello. Esta gente, con un gran coraje, a pesar de recién llegar acá sin ser profesionales, sin tener relevancia en el país, sin que nadie los conozca, acuden a un gobierno que no conocen, un idioma que no saben, y tratan de bregar por sus judíos. Primero eso. Esto ya es tener un alto concepto de pertenencia. Y el segundo, estar organizados, porque fueron todo un grupo. Fue un grupo de la pequeña comunidad que existía, en nombre de una comunidad, porque así se dirige Eleazar López Contreras en su telegrama. Se dirige a la comunidad, no se dirige a alguien específicamente, se dirige a la comunidad. Cuando nosotros llegamos a Venezuela, ya había aquí una pequeña colonia hebrea en Venezuela.
la cual fue alertada por el grupo en los Estados Unidos, el HIAS, que es el grupo de los refugiados que dirigía a los refugiados de todo el mundo, los refugiados judíos, y nos esperaban ya en La Guaira, gente como Chacón y 3, 4 más, Klihansky, para ver si ellos pudiesen ayudarnos a entrar en Venezuela. Y ahí en La Guaira hay un barco que no dejan bajar a nuestra gente. Y si regresan a Alemania, tú sabes lo que va a ser el final. Entonces yo le dije, señor Beckerman, despreocúpese, a las 8 de la mañana voy para el centro y me voy a reunir con nuestra gente y vamos a ver qué hacemos. En La Guaira, la colonia, he hecho lo imposible, que el presidente era el señor Holder y el señor Cohn, Isaac Cohn. Hicieron lo imposible, pero no pudimos bajar. Ellos fueron con nosotros, o sea, Chacón, esta gente vino con nosotros en el barco para ver si de ahí iba la noticia y no había nada. Salimos de Puerto Cabello a Curazao, ya que iba el próximo barco. Ya más o menos a mitad del camino, el barco dio vuelta. No tienen el temor de acudir a un gobierno sin siquiera saber el idioma exactamente del país en donde están viviendo, pero lo que más manifiestan es la inquietud por lo que está pasando y por lo que están llegando. Eso es algo muy grande. Judíos, y le decimos que si regresan para Alemania los van a matar. Ese era el motivo. Significa de que hubo toda una organización, toda una planificación de un incipiente grupo comunitario, si a ver vamos, que no tenía recursos para aquel entonces, pero sí tenía una gran voluntad y un gran criterio de organización comunitaria que habían traído. From then on, nothing was possible. Communications with Europe were down. The very few Jews who managed to get to Venezuela on their own during the war years, after amazing, endless odysseys, only brought the blackest of news. The feeling of impotence and uncertainty for what was happening to loved ones who remained on the other side of the Atlantic kept people here under a constant stress, their eyes and ears glued to the news, because suddenly letters stopped arriving. Mucha preocupación por la familia cuando no recibían cartas, después dejaron de recibir cartas de un todo. Entonces mamá se la pasaba llorando. Usted sabe, los alemanes, siendo brutos, me refiero a los del tiempo de Hitler, no voy a insultar los de hoy día porque ya pasaron, pero eran brutos, pero muy, muy, muy ordenados, sumamente ordenados. Imagínense que la tarjeta que fue enviada de Francia, y los alemanes contestaron al sitio donde vivían mis padres en un Altersheim, parti sans laisser l'adresse. Usted conoce esta palabra, esto lo es un sello internacional del correo. Otro en alemán traducido, y me lo mandaron de vuelta. Parti sans laisser l'adresse. ¿Dónde van a estar partí mis padres sans laisser l'adresse? Mi esperanza era, ojalá que se fueron para Rusia. Pero ya supe después que esto fue parti Para siempre. Para siempre. International campaigns to help refugees sprang up in several places, and the Venezuelan Jewish community established the Israeli Committee for Refugees, whose mission was to gather money to save its brothers and to get permits and visas for those who still had the opportunity to reach our homeland. Cuando venimos nosotros, fundaron el Comité Israelita Pro Refugiado. El presidente era Benazaraf y el tesorero era el director Müller del Banco Holandés. The tragic world situation of the Jewish people called for new decision-making. On the one hand, it was decided to intensify the preparation of children about the meaning of being Jewish, both from the religious as well as from the cultural points of view. And Zionism became the redeeming hope of the Jewish people.
If the Ashkenazi had learned anything about the Western civilization in which they lived for the past 2 millennia, it was that the only weapon to survive in a hostile medium was a good education. Creo que había esa cuestión de supervivencia, de que a través de la educación se iba a superar una serie de cosas y se iba a llegar, era no solo, como te digo, la cuestión cultural, sino un medio de promoción socioeconómica. In May 1948, the world celebrated the end of the Second World War. But the Jews, who already knew about the crimes committed against their race, closed their shops and made public displays to show their grief. Venezuela was transforming itself. Caracas was being improved. Its boundaries were being widened with new housing developments and modern highways. A coup d'etat would defeat the regime of General Isaías Medina Angarita and offer people the chance to choose for the first time a president by a secret and universal vote. There was a bonanza and greater expectations for the lives of all Venezuelans. Today's story, laden with memories and emotions, is just a summary of the thousands of stories of so many Jewish youngsters who came to these lands to reconstruct their lives from the destruction caused by anti-Semitism. Here they found freedom, not just to secure their lineage, but to contribute with their fellow countrymen in consolidating this great nation of ours, Venezuela. La memoria son los recuerdos que se guardan para mantenerlos vivos de generación en generación. Los judíos hemos dejado atrás muchas cosas de valor irrecuperables, pero la memoria nos ha acompañado a todas partes. ¿Qué es el presente sin el recuento del pasado? Sobrevivimos no solo porque tenemos un mensaje que transmitir, sino porque recordamos que aún hace falta mucho por hacer. Les pido el favor a todos que recuerden a nosotros, porque hemos hecho mucho, pero todo nadie hace. Hay que seguir y estamos progresando. A Dios gracias. Yo considero que lo poco que he hecho valía la pena de hacerlo.